Ogerpon fue de esas cartas más esperadas desde que salió en el tráiler debido a pues, su habilidad que pintaba bastante interesante, además de que su ataque por 2 de energía que puede llegar a pegar 120 está bastante bien, ¿eh? Sin embargo, aunque se intentó jugar en distintos mazos cuando recién salió la expansión de Desfile de Ensueño, pues como que no terminó de funcionar demasiado y rápidamente cayó pues para el olvido. Todo esto hasta que empezaron las partidas clasificatorias y pues la Nación del Fuego atacó. Hydreigon con su nueva versión tóxica, literalmente, porque pues lleva veneno, empezó a dominar de forma abrumadora las partidas. El avatar, en este caso Ogerpon, se vuelve una opción bastante atractiva para pues poder papearte a todos estos Hydreigon que te encuentres en tus partidas clasificatorias. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy te muestro mi versión de este mazo para jugar Ranked. El objetivo de este mazo es empezar con Leafeon sí o sí en la primera mano. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo tienes que hacer, loco. Gracias a la habilidad de evolución de Eevee puedes tener a Leafeon desde turno 1 y gracias a la habilidad de Leafeon que te puedes cargar energía, vas a atacar siempre en tu segundo turno, no importa si te toca turno 1 o turno 2, lo cual está súper bien para ejercer bastante presión hacia el rival con daño temprano. Y luego pues tenemos a un Ogerpon que va a ser nuestra condición de victoria ya para finalizar la partida, porque gracias pues nuevamente a la habilidad de Leafeon EX vamos a ir cargando poco a poco a Ogerpon. Lo bueno de Ogerpon es que necesita por lo menos 3 de energía para pegar 120 en la mayoría de los casos. Sin embargo, te va a convenir que vayas cargándolo hasta 5 de energías gracias al Leafeon, porque pues algunas veces vas a necesitar tener las 5 de energía para pegarle 120 a una carta que no tenga energía de parte de tu oponente. Tenemos un Leafeon Baby para pues encargarnos ya tú sabes de qué. Todo esto acompañado de muchísima curación. No solo tenemos capa de hojas que nos va a aumentar bastante la salud de nuestros Pokés, sino que también llevamos doble helado de la muerte y doble Erika, haciendo que algunos de nuestros Pokés en alguna situación que estén al borde de la muerte pasen a estar totalmente curados gracias a estas dos cartas. A mí me gusta llevar este mazo con doble helio porque siento que en este meta donde hay muchas megas el daño de Leafeon pues no es demasiado alto, por lo cual te permite desgastar un poquito y luego usar a Helio para finalizar. No solo tienes más chance de que tengas a Helio siempre en la mano llevando doble, sino que en match como contra Mega Absol, que normalmente te va a buscar a atacar Mega Absol para descartarte ese Helio, ya tú sabes que le puedes devolver el golpe y encima tienes otro Helio en la baraja. Aún así te voy a estar dejando algunas cartas sustitutas que puedes cambiar en la conclusión del mazo al final. Finalmente doble Copiona junto con los Professor para tener muchísimo motor de robo, y aquí les paso una Tech, que bueno, una Tech loca que se me ocurrió a mí, pero la cosa es que muchas versiones de este mazo llevan doble Ogerpon y yo siento que empezar Ogerpon turno 1 es bastante perjudicial para el mazo, por lo que solo metí un Ogerpon para disminuir las chances de que te toque Ogerpon en la mano inicial y te toque más Eevee todo el tiempo. Además de que como llevamos solo 3 básicos y doble Pokéball, si por ejemplo empezamos con Eevee, sacamos el otro Eevee, ya las Pokéball que tenemos en el mazo vendrían siendo Ogerpon asegurado. De cierta forma nos disminuye la chance de empezar con Ogerpon en la primera mano y por otro lado nos aumenta las chances de conseguir esta carta rápido con las Pokéball. No te olvides de dejar un poderoso like de la muerte si te gusta este video, comenta qué te pareció el mazo al final de las partidas, qué le cambiarías si ya lo habías visto, recomiéndale este video a alguien que conozcas que seguramente le interese Pocket, estoy seguro que le va a gustar mi contenido, y atentos próximamente porque se viene tráiler de la nueva expansión y estaré subiéndoles mi video de reacción y análisis de primer vistazo, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos a las partidas de hoy. Chat, bienvenidos a las partidas del día de hoy. Pues vamos a probar qué tal va este mazo que ha salido recientemente, o bueno, no ha salido recientemente, sino que se empezó a utilizar. Y es debido pues al aumento exagerado de, pues ya saben, ¿no? Los Hydreigon de la muerte, ¿no? Y todos los mazos de tipo siniestro. Vamos contra mazo eléctrico, que justamente estoy viendo que tengo a Leafeon ahí. Pero yo creo que aquí lo mejor sería, pues como tengo mucha curación en la mano, aguantar un poquito, ¿no? Llevamos doble Pokéball para conseguir el otro Eevee y Ogerpon. Pero yo creo que aquí el otro Eevee va a ser la clave, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va contra Magnesone de la muerte. Que debo de decir que jugar Oricorio Magnesone ahorita es de valientes, loco. Porque sí, te puede tocar cosas que le haces counter y tal, pero también te puede tocar muchos Hydreigon. Entonces yo no sé qué tan rentable sale, loco. Honestamente no sé qué tan rentable puede salir esto. Mira, ya está muerto de hecho, ¿no? A ver, espérate. No, no lo puedo matar porque tendría que cambiar... No, no lo puedo matar. Cierto.
Si esto fuera tipo planta sería God, ¿no? Pero no. No, no le puedo matar aún. Lo único que me puede hacer es que me tire Sabrina. Eso sería un problema, honestamente. ¿Será que evoluciono de una vez? Voy a evolucionar de una vez porque me puede tirar Sabrina y pierdo. Porque no voy a tener otra forma de matarle al Oricorio, honestamente. Y no me importa que me pegue porque tengo mucha corazón en la mano, la verdad. Ok, ahí salen los Magnemite. Pero con que debilitemos a Oricorio está bien, supongo. Además contra Magnesonia o Gerpon siempre va a pegar 120, lo cual está bien. Porque pues necesita 3 de energía. No tiene todavía Magneson. Digo, a Magnetonto, porque los acaba de poner. Yo creo que estamos súper bien aquí. Vamos a meter Erika. Vamos a Ciclón de Hojas aquí. No puedo volver a atacar, pero ahorita lo retiramos de chill y pegamos con Lithium. Así que uno de los Magnetontos se tiene que debilitar. Claro, igual si evoluciona se queda 10 de vida. No le debilito porque solo le pego 70. Pero yo creo que si no uso Clemont es porque capaz solo tiene un Magneton y lo va a evolucionar en la parte de atrás. Claramente, ¿no? Entonces eso nos da el segundo punto, ¿no? Ok. O sea, que toda la partida se define contra un solo Magnesone. Interesante. Ok, ya aquí no voy a gastar nada más. Uf, esto viene perfecto aquí. Porque claramente me quiero guardar las curaciones para Lithium y tal, ¿no? Vamos a pegar. Le voy a poner la capa de hojas, porque necesito que aguante 2 turnos. A ver si tenemos suerte y aguanta 2 turnos. Ya no tiene 2 magnesones, ya tengo 2 puntos, lo cual es increíble para estar contra un mazo de solo no EX. Por lo cual estamos bien, diría yo que estamos bastante bien acá. Ahora solamente tenemos que pelear contra un Magnesone. ¿Cuál va a ser? ¿Magnesone de Pugna o el Magnesone que te confunde? Si es el de Pugna estaría buenísimo, porque me puedo curar. Serrin ni siquiera lo tenía. Ok, ni siquiera lo tenía, perfecto. Yo creo que haber pasado a Lithium a la zona activa ahí fue clave, porque si yo hubiese ido un poco codicioso en dejar el Eevee ahí atrás para que no perdiera vida y guardarme esa Erika, probablemente hubiese podido tirar Sabrina y ahí perdía la partida, porque el Lithium Baby es lo único que tenemos para debilitar a Oricorio y encima solo tenemos 2 Eevees, o sea que hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Vámonos a la siguiente partida. Ok, segunda partida, Hydreigon. Bueno, puede ser Kangaskhan también, que también se ve mucho por ahí, pero no, es Hydreigon. Empezamos turno 2 con Ogerpon, lo cual no está tan mal. Pero si él evoluciona, sí va a estar mal, ¿ok? Entonces, no sé si saco un Eevee retirar o qué. Bueno, vamos a ver, tendría yo que robar Eevee y Lithium. Tengo capa de hojas, así que Hydreigon no me va a debilitar, pero pues su inicio no podemos negar que fue bastante fuerte, ¿no? Hydreigon turno 1, bueno, Deino turno 1 con flecha, que no me importa, pero igual está bueno. Copiona, doble Pokéball y Nihilego, cuidado, ¿ah? Cuidadiño. Que me da miedo. Me da miedillo. Ok, vamos a ver qué robamos acá. Si robamos a Eevee, sería bueno. Y no lo robamos. Pero tenemos a Lithium. Mientras él no tenga una segunda copiona, bro, yo creo que estamos bien, porque podría robar a Lithium al siguiente turno y retirar acá, ¿sabes? O que no tengas Hydreigon también estaría bueno. Bueno, este es el típico mazo de Hydreigon que todos ustedes me dicen que hacen brujería porque les sale todo desde el turno 1, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Mira, le quedan 7 cartas. Les sale todo desde el segundo 1 y es una cosa loca, la verdad. Es una cosa bastante loca cuando les sale. No siempre les sale así, ¿ah? No siempre les sale así. En este caso, pues, le ha salido todo perfecto, la verdad. Y estamos en problemas acá. Porque a pesar de que este mazo es fuerte contra Hydreigon, pues si él empieza así y yo así,
es que se complica bastante la partida, honestamente. Ya tenemos a Leafeon acá. Pero puede tener helio. Me la va a jugar con el helado, yo creo. ¿Se imaginan, chat, que me curo toda la vida? Puede pasar, ¿no? Peores cosas han pasado. Bueno, no. Ok. Vamos a robar cartas. Ya no tiene más copionas. Gracias a Dios, loco. Tenemos esto. Bueno, si no tiene helio, yo creo que hay chances aún, honestamente. Tendría que tener helio y me debilito Garpón, lo cual sería un problema. Ya me quité la mano. Me voy a poner energía aquí. Bien. Seguramente en su mano ya tiene la paleta. Es lo más normal porque lleva doble y ya solo le quedan 6 cartas. Seguramente la tiene. Así que vamos viendo, ¿no? Profesor. Wow. Este vato no deja de robar cartas. Ya le quedan 4 cartas. Bueno, no tiene helio. De momento estamos bien. Va a meter la paleta ahora, obviamente. Ahí está. Nada, nos va a tocar pegar con Leafeon, pero por favor, loco. O sea, me estás diciendo que sacas todo perfecto y encima la paleta te saca cara. Dios, ya basta, ¿no? ¿Algo malo para ti? Al menos, ok. Bueno, si sacamos el segundo Leafeon, igual se puede, ¿ah? Porque no le ha salido todavía a Absol. Lo cual está súper bien. Vamos a meter Copiona acá. Para ver si conseguimos a Leafeon. Helio, Copiona, Leafeon, ok. Yo creo que vamos a ir doble Leafeon acá. Creo que vamos a ir doble Leafeon. Para asegurar. Claro, va a tener helio, ¿no? Ese va a ser el pedo, ¿no? Es que, ¿por qué le tienes que dar una cara, paleta? A mí no me diste nada, bro. Si no le hubiese salido cara... Bueno, tiene otra paleta, ¿no? Tiene el segundo Hydreigon. Y va a tener helio, ¿no? Nada, esta la perdemos. Es que ha empezado muy perfecto. Es la cosa que tiene Hydreigon, que por más que le juegues el counter... Mira, en todos los turnos... Turno 1 Copiona, turno 2 segunda Copiona con Pokéballs, turno 3 Professor y turno 4 otro Professor. O sea, en todos los turnos robó todas las cartas. Es increíble esto. Increíble. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer algo acá? Se me salió otra paleta y Erika quizás. Porque es que ya tiene helio. Es el pedo. Ya tiene helio, loco. Y yo pues no robo la puta de la Erika ni la paleta, loco. Y eso que llevo 2 y 2, o sea, 4 cartas. Bueno, no, mentira, ya había usado una. Ay, qué cólera me da este juego, chat, de verdad. Y recuerden que Pokédex es un juego para divertirse, no para estresarse. Bueno, no había mucho que hacer contra esos turnos, loco. Lo intenté. Lo intenté, pero el vato pues le salió todo extraordinariamente bien. La única forma es que me cure aquí toda la vida, pero... Viendo cómo están las cosas, no es por ser negativo, pero lo dudo muchísimo. Ahora, si hubiese tenido Erika, no hubiese tenido que usar Copiona. Y la paleta, ahí sí que habían chance. Ahí sí que habían chance, porque aquí 90 más 50, 140 y ya está, ¿no? Pero pues... Nada, no salió la cosa. Ni modo. Perdemos la partida contra un mazo que deberíamos de ganarle. Pero yo creo que no había forma de que este vato perdiera la partida contra ningún otro mazo. O sea, creo que la forma en que le salieron las cosas es exageradamente perfecto. Así que bueno, vámonos a la siguiente partida y ya está. Ok, turno 1. Por favor que no sea Ogerpon, es lo único que te pido, loco. Gracias. Bueno, no tenemos la mejor mano del mundo tampoco. Vamos a usar Copiona desde turno 1. Espero que solo ponga una carta, por favor. Solo una carta. Ok, vamos a usar Copiona, a menos que me salga Leafeon. No sale, vamos a poner esto. Y vamos a usar Copiona acá.
Para ver si conseguimos a Lithium. Porque que él empiece aquí con Absol le jode bastante, ¿ah? Siempre y cuando yo logre sacar a Lithium. Ahí está, gracias. Ahí está, perfecto. No vamos a meter todavía a Ogerpon para que gaste sus flechas y esa vaina. Y al siguiente turno, lo bueno de empezar con Lithium, no importa si es turno 1 o turno 2, porque siempre vamos a pegar a nuestro siguiente turno. En este caso, pues empecé turno 1 y le voy a pegar al siguiente turno. Y si hubiese empezado turno 2, igual, loco, pegas al siguiente turno. Lo cual está súper bien. Lo malo sería empezar con Ogerpon. Eso sí es una mierda, honestamente. Sobre todo turno 1. Turno 2 no tanto, pero turno 1, cuidado. Ok, no tiene Deinos. Uf, yo creo que estamos aquí súper, ultra, mega bien. Vamos a poner Ogerpon. Surprise. Tu veneno no sirve para absolutamente nada, Maboy. Y ahora vas a tener que retirar. Llevamos doble Helio en la baraja, así que si lo consigo acá, sería GG's, ¿no? Doble lado, ahí está Helio. Y bueno, ya hemos ganado. Y es lo que les digo, chat, este mazo le jode a Hydreigon, pero claro, si el vato, como en la partida anterior, empieza con un turno de desquiciado, todo absolutamente perfecto, la paleta le da caras, cada turno copiona, luego doble profesor, o sea, es que no había forma de ganarle. Bueno, en este caso no le voy a debilitar porque pues se va a curar. No sé qué va a hacer, si retirar o qué. La paleta como jode, ¿ven, chat? ¿Por qué la paleta está dañando el juego? O sea, miren eso, loco. Ya se curó ahorita como si fuera una Lilia. Es una fucking... una locura. Se sigue curando, ya se curó toda la vida, perfecto. Bueno, todavía no hemos ganado, pero igual... va a pegar con Mega Absol, evidentemente. Ay, Dios mío. Qué tilteada. Qué tilteada, pero bueno. Vamos a mantener la calma. No hay problema. Tenemos mejor mesa que él. Tengo otro Helio en la baraja. Le salen curaciones infinitas. No importa. No importa, no importa. Yo también tengo curaciones y puedo cargar Ogerpon, ¿no? Ok. ¿Copiona? No. Bueno, me da chance de cargarle 5 de energía a Ogerpon. Porque una de las cosas que no me gusta, de que no, bueno, no que no me gusta, que no sirve contra Hydreigon, es que el vato se quita las energías cuando pega. Por lo cual, pues no, le vas a sacar el máximo provecho a Ogerpon, ¿no? Por lo cual, estamos un poco obligados a cargarlo a full. Bueno, a mí sí que no me sale como a él, claramente. Tengo que curarme más de 130 por Hydreigon, básicamente. Ya, vamos a pegar acá. Otra vez. Una partida que ya estaba totalmente ganada. No podía hacer absolutamente nada ahí Hydreigon, perdón, Mega Absol en cualquier otra situación. Pero como existe el helado suerte, se curó absolutamente toda la vida. Vamos a ver si no se vuelve a curar la vida toda. Sigue, vato. Él sigue, él sigue. Sigue. Dale, que me encanta, loco. Me encanta. Me divierte tanto este juego. ¡Yupi! Es tan divertido. Me encanta Pocket. Me encanta, loco. Dale, ¿qué más? Sabe que le voy a debilitar. Y recuerden que Pocket es un juego para divertirse, no para estresarse. El problema aquí es que si tiene Helio, le va a pegar Ogerpon, obviamente. Vamos a retirar a Lithium y metemos Ogerpon con paleta, ¿no? Me gustaría que me saliera la segunda capa de hojas. Estaría guapo. Yo creo que me la tengo que jugar aquí con Ogerpon, porque no quiero que se debilite. Así que, bueno. Vamos a meterlo. Solo necesito una cara, bro, por favor. Una carita. Jámala. Ya Hydreigon no me debilita, lo cual está bien. Lo malo que me faltó una energía, bro. Creo que la troleé, ¿eh? Pero bueno, siempre podemos pasar a Ogerpon para atrás. Bueno, fuera de aquí tú. Tiene que tener Hydreigon. Aquí la troleé porque es que no tenía... Honestamente no tenía fe que me iba a salir la cara.
Si hubiese sacado la capa de hojas, hubiese estado más safe y hubiese dicho, bueno, nada, le meto la energía a Ogerpon. Pero como no estaba seguro de que iba a salir bien, pues me cagué, honestamente. ¿Tienes Hydreigon? Obviamente que sí. Todo lo que hizo una paleta, chat. Estoy a punto de perder la partida por una maldita paleta. No sé cuántas caras sacó. Ya pues el editor lo pondrá en pantalla para que ustedes se rían de mí. Pero todo lo que hace una paleta, loco. Aún tengo el segundo helio, cuidado, ¿ah? Tengo el segundo helio en algún lado del mazo. Por lo que... Suscríbete, 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 suscríbete. Todavía se puede. Ah, que me debilita, ¿no? Soy retrasado entonces. Soy totalmente retrasado, ¿no? Claro, necesitaba la capa, es verdad. Que pega... No sé en qué estaba pensando, honestamente. La pierdo, loco. Creo que la voy a perder, ¿ah? No es coña. Por una paleta, loco. Por una maldita paleta, ven. Ya no le puedo matar a Mega Absol. Creo que la pierdo, ¿no? Me curo, pero pues... No era meter ahí a Ogerpon, ¿no? No sé qué mierda hice, honestamente. No sé qué mierda hice. ¿Cómo hacemos esto, loco? ¿Para qué metió Ogerpon yo? Para que no metiera Helio, ¿no? Pero claro, igual me debilita. ¿Yo qué estoy haciendo, loco? No sé por qué pensando que tenía 140 de vida el Ogerpon. Estoy loco, chat, perdón. Troleada histórica, porque era mi única forma de ganar. Ahora estoy envenenado. No va a atacar. Va a atacar con Mega Absol. Bueno, a ver, si no tiene Helio, pero sí lo va a tener, ¿no? Si me sale Erika, se puede. Si me sale Erika, se puede, ¿eh? ¿Erika? Uf. Chat, no sé en qué estoy pensando, la verdad. ¿Qué coño estaba pensando ahí? Les doy permiso para que me flameen en el chat. No sé qué mierda hice. Mi cerebro asumió que Ogerpon tenía 140 de vida y sobrevivía. Y me quedé frío, loco. Quizás el helado me arruinó el mental. Quizás el helado me jugó en contra. Viendo que sacó un montón de mierdas con el helado, me tilteó y la empecé a cagar, ¿no? No sé qué vergas hice, pero bueno. Todavía no he perdido. Tiene que sacar Hydreigon en este turno o pierde. Y si no, gano yo. La capa nunca me salió, ¿no? La capa de hojas, loco. Fuck. Va a tener Hydreigon. Nihilego le acaba de salir. No tienes Hydreigon. Menos mal, bro. No tiene forma de ganar ya. GG's. Pido perdón, chat, de antemano. Es que el helado suerte, chat. El helado suerte me arruinó el mental totalmente. No sé por qué mi cerebro pensó que Ogerpon tenía 140 de vida. Troleada mesopotámica. Pude haber perdido la partida por esa mamada. Era... Seguro que tiene Helio, ¿no? Pero igual yo le regalé el Ogerpon. O sea, what the fuck. Bueno, en fin. Gracias, Erika, por salvarme la partida, loco. Estuvo muy close, pero todo por un maldito helado de mierda, loco. Vamos a la siguiente. Ok, última partida. Por favor, no me toques Ogerpon. Por favor, no, por favor, no, por favor, no. Are you sure about that? Vi Ogerpon con un ojo y me cagué todo, loco. Pero no, aquí está Eevee, gracias a Dios. Mirror. Mazo tipo planta. No me gusta tener dos Pokéball en la mano, honestamente. Wow, es Mirror y ya empezó Eevee turno 2. Necesito conseguir a Leafeon aquí de manual. De manual. Leafeon de manual con este profesor, por favor. La segunda Pokébola, chat, para... Sé que muchos van a decir... O bueno, también sé que hay versiones del mazo que solo llevan una Pokéball. Pero muchas veces también vas a necesitar que te salga Ogerpon para los venenos. Y es solo una carta en todo tu mazo y va a estar jodido si no te sale rápido, ¿sabes? Por eso decidí yo llevar doble Pokéball.
Porque no solo puedes buscar el segundo Eevee, sino que tienes más chance de conseguir Ogerpon en general, ¿no? Pero bueno, en este caso salió mal porque pues empecé con todo. Pero bueno, no está mal. Tenemos aquí a Leafeon, menos mal, bro. Si él no tiene Leafeon, pierde. Es de locos. Y si sí tiene Leafeon, pues empezamos pegando, lo cual está bien igual, ¿no? Y tengo Erika. Bueno, Erika, Copiona, pero Erika me sirve en realidad para tanquear un golpe de Eevee. Bueno, de Leafeon. A él también lo tiene. Él ha empezado de forma perfecta. Yo empecé bien. Si estuviera contra otro mazo también estaría muy bien este inicio, pero él también ha empezado perfecto, ¿no? Turno 1 Eevee con... Digo, turno 2 Eevee con Leafeon y X. Y pues Ogerpon atrás, ¿no? Está bien. Capa gigante. Ok, vamos a pegar aquí. Para ir haciendo un poco de presión. No vamos a meter copión aún. Primero porque no tiene ni cartas él en la mano. Y segundo porque esa Erika es muy clave aquí. Así que vamos a pegar. Espero que robemos pronto. Estaba pensando si me debilita con Ogerpon. Hay que tener cuidado, ¿ah? Porque necesitaría la capa el siguiente turno. Aunque si hace eso, ya yo puedo cargar a Ogerpon y le debilito yo, ¿no? Bueno, no, porque pegó 120. Va a estar jodido este match. Creo que la capa de hojas es muy definitoria. Ok, va a pegar con Leafeon, supongo, ¿no? Sí, ok, estamos bien entonces. Creo. Sí, ¿no? Porque ahorita le debilito yo ahora. A ver, vamos a pensar. Sí, meto Ogerpon. Es que no me había tocado un mirror, chat. Estoy aquí sobre la marcha porque no me había tocado un mirror. Vamos a hacer esto, ya con esto Ogerpon no me debilita. Porque voy a tener 2 de energía solamente. Y aquí le papeamos, ¿no? Uy, creo que me sirvió ser turno 1, siendo mirror. Fuera Leafeon. Ogerpon solamente pega 60 porque pues no tengo 3 de energía en ningún Pokémon. Lo cual viene de putísima madre. Siento que es muy fácil hacerle counter a Ogerpon si mantienes ese de que no te pases con la energía, ¿sabes? Sin embargo, al Leafeon a la larga le va a dar la energía que necesita. Así que está bien, pero tampoco es que sea la cura de la cura del cáncer, ¿no? Bueno, lo dejamos a 10 de vida y tengo Helio. Así que yo diría que esto es GG's, ¿no? Claro, puede tener, ustedes saben, ¿no? La paleta otra vez. Me quiero morir, loco. Chat, les pido perdón por haber jugado tan horrible contra ese Hydreigon. Honestamente sé que ustedes en sus casas me estarán pensando, pero este vato que... Este vato... Así está en el top 1000 este vato. Sí está viendo pelotudo, pero bueno. No sé, es como les digo, hay un factor psicológico con la puta paleta, loco. Por más caras que vayan saliendo, mientras van saliendo más caras, es que tu cerebro colapsa. No me puede pegar con Ogerpon. Bueno, sí que lo va a hacer. Sí que lo va a hacer porque ya está a salvo. Por la paleta. Bueno, espérate que la pierdo, ¿ah? Otra vez la paleta, loco. Bueno, concentración, Alberto. Otra vez la paleta, loco. Se acaba de curar toda la vida. Y se sigue. Otra vez la paleta, loco. Necesito que me salga la capa de hojas o pierdo. Si no me sale la capa de hojas, pierdo. Ya él tiene la energía, así que da igual todo. Capa de hojas o pierdo. Son 6 cartas. ¿Tengo Profesor? No. Capa de hojas. Todavía le queda una maldita paleta. Por cierto. Voy a meter copión acá. Es que no me sirve nada esos helios ahí porque el vato le va a valer verga y va a ir full Ogerpon. Y yo necesito el helado de la suerte de Erika, tal, ¿no? ¿Te imaginas que ahorita retira y acabo de perder mi único...? Oh, espero que no, ¿no? Pega 120, ni con rojo me debilita, así que estamos bien. La paleta, chat, de verdad. Tiene que tirar paleta y sacar cruz para retirar. Yo tengo doble helio, lo que me quedan 5 cartas. Cartana. Interesante. Cartana. Ya, loco, ya, por Dios. Ok, no era quitar a Helio de la mano, ¿no? Fuck. Tiene que retirar, meter a Leafeon, pegar. Pero yo me curo, no importa. Yo me curo todo lo que me haga Leafeon.
Así que estamos bien, de momento. Se le atrofió el cerebro, chat, porque falló la paleta. Se quedó pensando así como que, ¿y ahora qué hago? Me falló mi principal estrategia del mazo. La segunda estrategia, buscar la segunda paleta, loco. Y recuerden que Pokédex es un juego para divertirse, no para estresarse. Chingada madre. El vato se quedó como que... Ah, pensé que iba a seguir sacando caras. Ok, puede salir Helio y si no sale no pasa nada, no hay problema porque tengo para curarme, así que da igual. Pero son 2 Helios, o sea, es casi 50% de chances de que salga. Ahí está. Sí, efectivamente mi jugada fue la correcta, chat. Esta vez la paleta no me venció. Chat. Se pudo. Bueno, la otra tampoco perdí, pero sí acepto que la jugué horrible, loco. Chat, ¿qué les parece si nos vamos a la conclusión del mazo? Espero hayan disfrutado las partidas de hoy. Vámonos a la conclusión. Amarillo, 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 los plátanos. Chat, conclusión del mazo. Siento que es buen mazo. O sea, no digo que sea mal mazo. No me encanta depender siempre de tener Eevee Lithium. Puede que no te salga así. Eevee Lithium desde tu mano inicial prácticamente. Es súper, súper necesario. Contra los Hydreigon es un buen counter, pero no significa que le vas a ganar 100% de las veces. Ya ven la partida, la única partida que he perdido y la otra que casi la pierdo por manco. Por perder el mental, por culpa del helado de la suerte. No es tan fácil, pero sí tienes una buena ventaja de que no te puede envenenar, de que le metes súper efectivo, ¿no? Entonces sí tienes. Las Ericas y los helados ayudan muchísimo a aguantar. Ya ven que puedes pasar de 10 de vida a full vida, como hizo mi oponente anterior. A mí me gusta llevarlo con doble helio, porque siento que no tienes tanto daño con los Lithium. Y Sabrina, en la otra versión lleva Sabrina, por ejemplo, y una sola Pokéball. Y yo siento que Sabrina es muy fácil de counterear. Si pones otra cosa tanque en la zona de atrás, no vas a poder rematar, por ejemplo, una Mega. Entonces, en otras situaciones, por ejemplo, Mega Absol te pega y te descarta helio. Ya tú sabes que tú tienes otro helio dentro de la baraja y le puedes pegar, le dejas a un golpe y luego esperar el siguiente helio y ya está. Entonces me gusta más a mí llevar doble helio, honestamente. Pero pues si tú quieres puedes sustituirla por una Sabrina, puedes sacar una Pokéball y meter como por ejemplo un segundo Ogerpon, por si acaso quieres asegurar de que te salga sí o sí, aunque yo creo que si llevas 2 Pokéball y un solo Ogerpon es lo mismo, pero mejor, porque no estás dependiendo de que te salga el Pokémon como tal, sino que el objeto lo puedes conseguir. Yo creo que es lo mismo exactamente, pero no sé, me gusta llevar 2 Pokéball y ya está. Le daría como clasificación a este mazo, le doy una A+. No lo veo en ese, honestamente. Siento que no me tocó contra Altaria, por ejemplo. Siento que contra Altaria se complica y contra Suicune también. Si no empiezas de forma perfecta, o sea, de forma perfecta me refiero a Eevee Lithium. Y que tu oponente tenga por lo menos un turno de retraso de que no le salga todo perfecto, yo creo que le puedes dar pelea. Pero si no es así, es jodido, porque Ogerpon no es que tenga demasiada vida, siempre va a ser tu hits KO todas tus cartas y no tienes demasiado daño que tú digas wow. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, yo lo pondré en un A+, que también está bastante bien. Está bastante bien en general este mazo. Me sorprende porque pues Ogerpon al principio de la expansión había mucho hype con esta carta de que podía ser buenísima. Luego salió la expansión y no se jugó en nada. Se intentó jugar, nada funcionaba. Y ahora pues gracias a Hydreigon prácticamente y sus mamadas del veneno, pues ahora está funcionando un poco mejor este mazo. Y yo creo que este mazo está bastante bien porque es fastidiosillo con las curaciones, con el helado. Tienes daño decente con Ogerpon, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado las partidas de hoy. Déjame en los comentarios tú qué opinas de este mazo, si ya lo habías visto, qué variante lo juegas. Y nada, recuerden que si no están pusheando por un top o están ahí, realmente puedes jugar cualquier cosa. Hago hincapié en esto. No se estresen, no se dejen llevar por de que si esto es super meta, es meta, pero dentro del tryhardeo, digamos, ¿no? Dentro del tryhardeo sirve porque hay un meta establecido. En cambio, no sé, si estás recién en Master Ball o Ultra Ball, con pocos puntos, ahí realmente se juega cualquier cosa. Entonces no se estresen, jueguen lo que más les divierta y recuerden que Pokédex es un juego para divertirse, no para estresarse. Conmigo hasta el siguiente video. Chao.